de Dios. La mayoría de la gente, hermanos, e incluso cristianos, conocemos vagamente todos los aspectos y cualidades del carácter de Dios. Es decir, cuando digo que conocemos vagamente, estoy diciendo que conocemos solo una cara del carácter del Señor. Por ejemplo, conocemos el aspecto bondadoso de Dios. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? Conocemos el aspecto bondadoso de Dios, el aspecto misericordioso del Señor. Conocemos el aspecto proveedor, el aspecto sanador, ¿sí? Conocemos el aspecto perdonador, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Conocemos el aspecto consolador, su fidelidad, bueno, y todos aquellos que se relacionan con nuestra tranquilidad y felicidad individual o colectiva. La mayoría de los cristianos conocemos muy bien esas facetas de Dios, pero lo cierto es que no son todos sus atributos, ni tampoco podemos catalogar estos como los más importantes, hermanos. Pongan mucha atención en esto. Quiero que leamos sobre uno de los atributos más destacados de Dios. ¿Cuál creen ustedes que sea uno de los atributos más destacados de Dios? Su amor, el amor de Dios. En toda la historia bíblica y la historia de la humanidad, Dios manifiesta su amor una y otra vez y de muchas maneras. Por ejemplo, en el texto que vamos a leer, vamos a ver a Abraham teniendo una conversación directa con Dios, ¿sí? Dios le dice, o Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma por toda la maldad y el pecado que había en esa ciudad. ¿Se acuerdan de eso? Pedrito, ¿podríamos cerrar la puerta, por favor? Gracias. Entonces, repito, Dios habla con Abraham y le dice que iba a destruir Sodoma por toda la maldad y el pecado que había en esa ciudad. Pero Abraham, conociendo el atributo de Dios, ¿cuál acabamos de decir? Conociendo que Dios es amor, fíjense bien, apela a su misericordia, a la misericordia de Dios, y vamos a ver lo que sucede. Y vamos a Génesis capítulo 18, versículo 23. Y creo que todos, al igual que Abraham, los que estamos aquí, conocemos que Dios es amor, ¿verdad, hermanos? Y creo que podríamos tener la misma actitud que tuvo Abraham con Dios, apelar al amor de Dios, y eso está bien, eso no es pecado, pero vamos a ir ahondando en el tema. Génesis 18, verso 23, Dios tiene una conversación con Abraham, le dice que va a destruir Sodoma, y Abraham le dice así: ¿destruirás también al justo con el impío? Cuando habla de justo, no está hablando de una persona que no peca, no está hablando de alguien que es totalmente santa en su personalidad y que no comete errores o pecados. Justo significa una persona que tiene acciones justas y morales que corresponden al carácter de Dios. Entonces Abraham le dice a Dios: vas a destruir a una persona que tiene acciones justas, a una persona que moralmente todos los días está buscando su santidad delante de ti. Lo vas a destruir junto con el impío. Impío significa malvado. Verso 24: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar. ¿Qué dice ahí? Por amor a los 50 justos que están dentro de él. Notan que apela a Abraham al amor de Dios. Verso 25: lejos esté de ti hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová y le dice a Abraham: si hallare en Sodoma 50 justos, ya definimos aquí la justicia, personas con acciones justas y moralmente que buscan la santidad con Dios. Si hallar en Sodoma 50 así dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Noten que Abraham, como lo acabo de mencionar, apela al atributo del amor de Dios para que esa ciudad no sea destruida. Sin embargo, hermanos, Abraham descubre que Dios no es un Dios que se mueve por los sentimientos como nosotros.
Abraham se da cuenta que Dios no hizo lo que Abraham le estaba pidiendo, aunque era todo amor, porque nunca Dios va a hacer algo motivado por las penas que pueda estar pasando una persona o una ciudad, como era el caso de Sodoma y era el caso de Lot, su sobrino que habitaba ahí en Sodoma. Hermanos, Abraham sabía que Dios era amor, sí, pero también conoció al Dios justo, también conocía al Dios moral y también conoció al Dios espiritual, no emocional. Todos tenemos la parte emocional y está bien, Dios nos creó con emociones. Dios nos crea con un espíritu también para, dice Pablo, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí, hermanos? Entonces Abraham muy claramente se va a dar cuenta que Dios no es un Dios de sentimientos, que él no podía convencer a Dios por ese lado. Señor, vas a destruir al justo junto con el impío. Señor, ahí está mi sobrino Lot, ¿no vas a tener misericordia de él? Noten la forma en la que Abraham se acerca a Dios, ¿no? Ahora leamos el conocidísimo Salmo 23 que escribe David. Y en ese salmo también vamos a ver el atributo del amor de Dios. Dios se presenta como un pastor de ovejas que las ama de tal forma que las guía hacia su descanso espiritual. Pero esto que hace Dios lo hace por una sola cosa, lo hace por amor. Hermanos, Dios nos conduce, ¿por qué? Por amor. Sí, porque tenemos hambre como ovejas, sí, porque tenemos necesidad de tomar el líquido vital que es el agua, sí, porque necesitamos el cuidado de un pastor, pero nada de eso sucedería si no estuviera por encima el amor de Dios, es decir, la necesidad del amor de un pastor, que en este caso es Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Voy claro? Entonces Dios se presenta como un pastor de ovejas que las ama, repito, de tal forma que nos va a guiar a un descanso espiritual, y lo hace por amor. No solo porque la oveja necesita descanso es que la va a hacer descansar, no solo porque necesitamos agua nos va a llevar a beber. El trasfondo es el amor de Dios que siente por su rebaño. Versículo 1, Salmo 23. Dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero ¿no es cierto que había ovejas que no tenían pastos delicados donde descansar, hermanos? ¿No es cierto que habría ovejas que sí les faltaría agua, alimento, etcétera, etcétera? ¿Sí o no, hermanos? Pero David está hablando de un pastor que le provee a una oveja precisamente esto para que no le falte. Junto a aguas de reposo me pastoreará, verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Ahí está la clave. Estamos hablando del amor de Dios. El tema se llamó el odio de Dios. Pero antes de hablar del odio, quiero hablar del amor de Dios. Ahora, luego David también escribe en otro salmo diciendo que todos nuestros pecados, fíjese bien, por muy grandes y numerosos que lleguen a ser, Dios los perdona por una sola razón. ¿Cuál? Por amor. A ver, todos digan, ¿por qué razón? Por amor. Salmo 25, versículo 11. Estamos describiendo el amor de Dios y de forma muy rápida, realmente sin aplicar, solamente demostrando el amor de Dios. Salmo 25, 11 dice David: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Cuántos hemos cometido pecados grandes delante de Dios? Es que no creo que haya pecados chicos y pecados grandes. Todo pecado es grande. ¿Por qué? Porque todo pecado nos llevaba al infierno. Por cuanto todos pecaron de una y de otra forma, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, no es más pecador el que asesina que el que dice una mentira. ¿Sí? No es más pecador un violador que uno que, bueno, no sé, no le agrada a Dios de cualquier forma en su conducta. Todos somos iguales de pecadores. ¿Sí, hermanos? Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Luego Pablo también habla del atributo del amor de Dios, y Pablo nos anima a no avergonzarnos de nuestra fe en el Señor. ¿Por qué? Porque Él derramó su amor sobre nosotros. Romanos 5, versículo 5, por favor.
Ese texto es muy bonito. Pablo nos anima, nos exhorta, nos guía a no avergonzarnos de nuestra fe en el Señor, porque Él derramó su amor por nosotros. Hay un cantante que escribió una canción muy bonita que hablaba y decía que Dios, que cómo era posible, no me recuerdo bien la letra, que Él derrochara tanto amor sobre nosotros. No porque Dios sea derrochador, entiende el sentido de lo que Él está diciendo. Personas que no valemos, personas que merecemos el infierno, personas que estamos sucias, enlodados con nuestro pecado, y que el Señor deposita o invierte su mayor tesoro, que es su Hijo Jesucristo, y su valiosísima sangre preciosa en expiación por nosotros. En ese sentido se entiende el canto, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué dice Romanos 5? Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al principio, como dice el verso 5, la esperanza no avergüenza. Dile que está a tu lado: no te avergüences del Señor, porque Él derramó su amor sobre tu vida. Amén. Y luego, de manera increíble, hermanos, Pablo vuelve a mencionar la grandeza del atributo del amor de Dios. En esta ocasión nos lo presenta de forma desbordante. Pablo dice que Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Entienda eso, hermanos, Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Dios no nos amó hasta que vinimos a Él, No cree que viniendo a Cristo y haciendo la confesión de fe, en ese momento empieza el amor. No, Él nos ama cuando aún éramos pecadores. Es decir, Él nos amó desde antes que nosotros viniéramos a Cristo rendidos en arrepentimiento y fe. Esto me habla de que ya estábamos en la mira de Dios para salvación, de que ya habíamos sido escogidos por Él para salvación. ¿Por qué? Por su amor. Por su amor. Romanos 5, verso 8. Mi Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Luego en Efesios, Pablo nos regala otro texto increíble del atributo del amor de Dios. Él dice que a través de ese amor nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que gracias al sacrificio de su Hijo, combinado con su amor hacia nosotros, recibimos el regalo más grande de todos, que fue la salvación de nuestras almas. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pablo vuelve a mostrarnos el atributo del amor de Dios. Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y por último, el apóstol Juan también nos muestra el atributo del amor de Dios de una forma bastante aplicable. Juan dice que todos los que hemos creído en Él tenemos el deber de amar, y nos da una sola explicación para hacerlo. ¿Sabe cuál es la explicación que Juan nos da de que todos debamos amar? ¿Por qué? Vamos a Primera de Juan capítulo 4, verso 8. Todos debemos amar, en primer lugar, porque si no amamos, no hemos conocido a Dios, hermanos. ¿Sí? Pero sobre todo, tenemos que aprender a amar los hijos de Dios, porque Dios es amor. A ver, todos digan: Dios es amor. ¿Por qué debes de amar al que está a tu lado, aunque no te caiga muy bien? Porque Dios es amor, y si yo no lo amo, entonces no he conocido a Dios.
Hablábamos en el domingo anterior, porque si tú saludas solamente al que te saluda y si tú amas al que amas, ¿qué de más has hecho? ¿Qué recompensa tendrás? ¿No dice la Escritura? ¿Acaso no hacen lo mismo los gentiles? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos? ¿Cuál es la diferencia si tú amas al que te ama? Pero si tú amas al que te aborrece, si tú abrazas, si tú perdonas al que te ha hecho un daño, entonces puedes decir que conoces a Dios. ¿Por qué? Porque manifiestas la esencia de Dios, que es amor. Tú no puedes andar por la vida odiando y guardando rencores y teniendo falta de perdón y raíces de amargura en tu corazón si te dices ser un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, te va a costar trabajo, pero lo entiendes y lo practicas y terminas y concluyes diciendo: te amo porque a mí Dios me ama, porque conozco a Dios y Dios es amor. Qué impresionante, ¿no le parece, hermanos? Bueno, y estos solo son algunos textos que personalmente elegí para que nos diéramos cuenta de la dimensión del amor de Dios para con nosotros. Pero esa es la esencia de Dios. Su amor no solo es un atributo, Dios mismo es el amor en todo el sentido de la palabra, hermanos. Dios ama, Dios perdona, Dios bendice, Dios restaura, Dios levanta, Dios da, etcétera, 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 por una sola razón. ¿Cuál? Porque Dios es amor. Porque Dios es en sí mismo todo lo que acabo de decir. Es perdonador, Él bendice, es restaurador, Dios levanta, Dios da, porque esa es su esencia. Y la base para ser así es porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, nos ama. No nos ama por lo que somos. No nos ama porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y ahora nos congregamos. No, Él nos ama porque Dios es amor. Un refrigerador enfría los alimentos porque es un enfriador. No porque al alimento le haga falta estar frío, simplemente aunque no metas nada, el enfriador enfría. Para eso fue diseñado. Dios es amor y Él ama. Por consecuencia ama, por consecuencia ama, por consecuencia ama, por consecuencia ama. Y aquí vamos a entrar de lleno al tema. Fíjense bien. Y si Dios es amor, ¿es posible que exista odio en su corazón? Y si Dios es amor, ¿es posible que Dios pueda odiar a alguien? Y si este planeta es su propia creación, ¿es posible que Dios odie aspectos de su propia creación? Entonces la pregunta definitiva en esta noche sería: ¿Dios odia? ¿Qué creen ustedes? Y esta pregunta, hermanos, ha sido precisamente el problema para muchísima gente alrededor del mundo. En primer lugar, porque en el mundo hay dos clases de personas: el grupo de los que sí creen en la existencia de Dios y el grupo de los que no creen en la existencia de Dios. ¿Nosotros de cuál grupo somos? Ok. Los que son del grupo que sí creen en la existencia de Dios, que son la mayoría, llámense cristianos, creyentes o inconversos, que le preguntas: ¿crees en Dios? Y dicen: sí, creo en Dios. No estoy hablando de los que somos hijos de Dios, repito, sino de toda la humanidad que cree en la existencia de Dios. Toda esa gente no cree que Dios odie, así como lo oye. Ellos no creen que Dios odie. No cabe en su cabeza la idea de que Dios pueda sentir odio por cosas. No cabe la idea en su cabeza que Dios pueda sentir odio por personas o por circunstancias. Aún hay cristianos creyentes que creen lo mismo. De ahí precisamente se inventó la frase tan conocidísima dentro del ámbito cristiano: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos han oído eso? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Dios odia el homosexualismo, pero ama al homosexual.
Dios odia el asesinato, pero ama al asesino. Dios aborrece la mentira, pero ama a los mentirosos. Por el otro lado está el grupo de los que no creen en la existencia de Dios, digamos los ateos. Algunos de los argumentos de ellos es que Dios no existe debido a toda la maldad y el odio que hay alrededor del mundo. Dicen los ateos, si existiera Dios, no habría maldad en el mundo. Si existiera Dios, no habría tantas muertes. Si existiera Dios, no habría odio, no habría desastres naturales como los tsunamis, terremotos. Si Dios existiera, no habría ninguna clase de mal o sufrimiento en la tierra. Eso dicen los que no creen en Dios, ese es su argumento. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos grupos tiene la razón respecto al odio de Dios? Ninguno de los dos tiene la razón. Y ese es un gran problema que se ha suscitado en todos los tiempos. Ese es un gran problema, es un problemón. Aún muchos hijos de Dios cristianos, y lo digo entre comillas, creen y aseguran que ya que Dios no puede odiar a nadie, pues no va y no puede mandar al infierno a ninguna persona que crea en su existencia. Aún cristianos creen eso, ya que además de que Dios no puede odiar, según ellos, utilizan el argumento que más compromete a Dios. Y otra vez dicen ellos, es que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no puede odiar a nadie. Y como Dios es amor, Dios no puede mandar al infierno a nadie. Antes de yo ser pastor, tuve 3 pastores. Y uno de esos 3 pastores un día dijo en la plataforma, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que yo no creo que mande a nadie al infierno. Ahora entiendo que ignoraban las escrituras. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? Muchos dicen, es que Dios es tan amoroso que no va a mandar a nadie al infierno. Así que en el entendimiento de esas personas y su ignorancia, por supuesto, muchos creen que por encima del juicio está su amor, que los va a llevar al cielo, hayan hecho lo que hayan hecho en esta vida. A lo mejor usted llegó pensando así hoy. Sin embargo, es muy interesante que estudiando este problema de interpretación, pero escuche bien, interpretación del intelecto meramente humano, nos damos cuenta a través de las páginas de la Biblia que Dios sí odia. Respire hondo. Dios sí odia. Y no es que Dios tenga un problema en su corazón, porque Dios no es hombre. Dios odia lo que se debe odiar y ama lo que se debe amar. ¿Sí? Y vamos a comenzar a ver el odio de Dios. Vamos a comenzar a ver el odio de Dios, o vamos a ver que Dios sí odia. El primer punto que quiero tocar es muy importante. De hecho, es para demostrar el odio de Dios. De hecho, este primer punto es el primero de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para que su pueblo se rigiera. Dios odia la idolatría. Dios odia la idolatría. Bueno, eso todos lo sabemos. Bueno, y si Dios odia la idolatría, por supuesto, no se refiere a los ídolos y a las imágenes en sí, sino al sistema idólatra. Es decir, Dios odia a los idólatras. Porque las imágenes tienen ojos y no ven. Guardan silencio, por favor. ¿Sí? Las imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos, no oyen, tienen pies y no caminan. ¿Qué odio puede sentir Dios por una imagen que no tiene vida?
que no puede hacer absolutamente nada. ¿No será que más bien Dios odia a los idólatras? Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras con Moisés diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Ya lo tienen? Verso 3, y ahí viene: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El sentido original en el hebreo es, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. En mi presencia. ¿Sí, hermanos? Esto es justo lo que sucede en la religión católica romana. Nadie niega que la gente va a la iglesia católica buscando a Dios, nadie lo niega, todos van buscando a Dios. Pero han puesto otros dioses delante de Él o además de Él. Y digo dioses con D minúscula. Llámese una virgen o cualquier otro santo. Dios odia este sistema. Verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí, vamos a parar nuestra lectura aquí. Aquí se refieren, fíjense bien, cuando él dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, se refiere a que los fabricantes de ídolos, fíjense bien esto, consideraban arte. Oigan, consideraban arte sus esculturas y eran admiradas por el mundo entero, como hoy sucede. Oye, ya fuiste a la parroquia, deberías de ver qué bonita y cómo la labraron, y los españoles, y tiene tantos siglos, y tiene oro, y tiene los arquitectos, y etcétera, etcétera, etcétera. Ellos consideraban las esculturas como arte, de tal manera que el mundo las empezó a apreciar y admirar. Además, sus esculturas las cubrían con oro y plata, y de esa manera se volvían aún más admirables todavía. Hermanos, escuchen bien. Dios no odia el arte, ¿sí? Dios no odia el arte, pero sí odia y aborrece toda arte que se ponga al nivel de Dios. Ya no digamos por encima. Luzbel quiso ser semejante al Altísimo y ustedes saben cuál fue su consecuencia. Dios no odia el arte, pero toda arte que pretenda ponerse al nivel de Dios, Él lo odia. Es decir, toda arte que se le rinda adoración y veneración además de Él, Dios aborrece ese sistema. Verso 5: no te inclinarás a ellas, ni tampoco las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Todos digan: ¿cómo es Dios? Celoso. Ahora, esta palabra no significa lo que nosotros entendemos por celos, porque Dios no es celoso en ese sentido o en el sentido humano, porque los celos nuestros celos son celos de la carne, e incluso Santiago dice que son diabólicos. Y Dios es espíritu, entonces Dios no puede sentir los celos que nosotros sentimos. El sentido correcto de la palabra celos es que impongo castigo. Entonces el versículo se leería así: no te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, que impongo el castigo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otro texto que demuestra que Dios odia la idolatría es Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Deuteronomio 12, 31. Dios odia ese sistema. Dios odia a los idólatras porque están dentro de ese sistema. Él ya mostró su amor para con nosotros. Él ya derramó su amor, pero Él no puede amar a alguien que no lo ama, es decir, en el sentido de idolatría. Él no puede
mostrar su amor en el sentido de salvación a alguien que no le importa a Dios y que su corazón se inclina a cualquier sistema de idolatría. Incluso dentro de las iglesias cristianas hay mucha idolatría, ovejas que idolatran a su pastor, gente que idolatra su movimiento. Fíjese bien, Deuteronomio 12:31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, es la misma palabra de odio, que Jehová odia, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Este texto contiene una verdad tremenda. Los padres de familia, ¿cuántos son padres de familia aquí? Hasta con miedo, ¿verdad? Levantan la mano. O es frío, están entumidos, ¿verdad? Los padres de familia, hermanos, los responsables del hogar ante los ojos de Dios, obviamente ya no sacrifican literalmente en el fuego a sus hijos para dedicarlos a sus dioses. Pero la verdad de lo que acabamos de leer, la verdad que encierra este texto es que sí están sacrificando a su familia ante los dioses que este mundo ha erguido para nosotros. Ya no los llevamos y no los quemamos, pero sí se los ofrecemos ante los dioses que este mundo se ha levantado. Dios es como el deporte, y no que el deporte sea malo, pero a veces el deporte ha tomado el lugar de Dios. Y dicen: yo no puedo ir los domingos a la iglesia porque tengo partido de fútbol. ¿O qué le parece el día que jugaba México contra, ¿quién sabe? Contra Holanda? La gente que dijo: no, pues yo no soy un religioso, un legalista, ¿qué tiene que me quede en mi casa? Bueno, no es ningún pecado, pero la prioridad se notó. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No es lo mismo que te ausentes por enfermedad, no es lo mismo que te ausentes porque saliste de vacaciones, a que te ausentes por un deleite terrenal. El domingo es el día del Señor. Al Señor tu Dios adorarás por encima de todas las cosas. ¿Sí? Entonces hemos entregado a nuestros hijos a los dioses como el deporte, en ese sentido, el materialismo, los negocios, el entretenimiento, la tecnología y cualquier cosa que ocupe nuestro primer lugar. Todo eso sigue siendo idolatría, hermanos. Y así como Dios odió a los idólatras de imágenes, también odia a los idólatras de cualquier cosa que ocupe su lugar en nuestro corazón. Jeremías 44, verso 1, por favor. Jeremías 44. ¿Ya lo tiene? Palabra que vino a Jeremías, al profeta Jeremías, de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnés, en Menfis y en tierra Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy, ¿cómo? Asoladas. No hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron. ¿Para qué? Para enojarme. ¿Qué maldad cometieron? Yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco, o que yo odio. Verso 5. Pero ¿qué hizo el pueblo? No oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso,
o adoración o veneración o reconocimiento a dioses ajenos. Se llame como se llame, ¿sí? No solo es una estatuilla, ya le dije, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un Dios ajeno, y Dios aborrece ese sistema. Bastante trágico lo que le sucedió a la nación de Israel por idólatra, ¿no es cierto, hermanos? Dice ahí el verso 2 que sus dioses, ¿cómo quedaron? Sus ciudades, perdón, ¿cómo quedaron? Asoladas y vacías. Lo mismo le sucede a la gente, sea creyente o inconversa, que tiene ídolos en su corazón y han quitado a Dios de su primer lugar. ¿Qué va a pasar? Que sus vidas espirituales están, dígalo usted, asoladas y vacías. Vidas asoladas, vidas vacías, como lo acabamos de leer, vidas arruinadas, vidas devastadas y saqueadas, nada más y nada menos que por el príncipe de este mundo, por Satanás y sus demonios. Y hay que reconocerlo. La idolatría, hermanos, es uno de los pecados que más ha arruinado a la población mundial, incluyendo a los cristianos, porque también en el cristianismo hay mucha idolatría. ¿Qué más odia Dios? Dios odia a los que hacen iniquidad. Número 2, Dios odia a los que hacen iniquidad. ¿Pero qué significa iniquidad? Bueno, iniquidad literalmente significa injusticia, y es la condición de no ser recto, una persona que no es recta, ya sea con Dios o con los hombres, en base a lo que le dice su propia conciencia. ¿Entendió eso? O sea que, ¿cuántos saben lo que es bueno y lo que es malo? A veces pasa consejería gente y nos dice: pastor, écheme fuera el espíritu de adulterio. Mira, en primer lugar, déjame aclararte algo: no es ningún espíritu, no es ningún demonio. De eso se encarga tu carne, no Satanás. Porque las obras de la carne, y entre ellas está el adulterio, entre ellas está la idolatría. ¿Lo sabían? Usted lo puede buscar. La idolatría es una de las obras de la carne. ¿Por qué la gente es idólatra? Porque Satanás, no, tu carne siempre busca un ídolo al cual seguir, al cual adorar, al cual rendirle cuentas. Y si te hace un favor, adóralo, venéralo. Y si no, pues cambia de ídolo, cambia de imagen, cambia de iglesia, cambia de congregación. Iniquidad significa eso, es saber lo que está bien y lo que está mal y no obrar con justicia o con rectitud, a pesar de que en nuestra conciencia conocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y si tú sabes lo que es malo y lo haces, eres un inicuo. Hay iniquidad. Se oye muy fuerte el título, pero significa carente de justicia, que no hace las cosas que son rectas. ¿Cuántos inicuos hay aquí? No digan amén. Impresionante, ¿no? Dios sí odia, y odia bastante a los que no son rectos con Él y con la gente en general. Wow. Hermanos, del mundo podemos esperar eso y más. ¿A poco no? ¿Sí o no? Se les congeló la... ¿Verdad que sí? Del mundo podemos esperar que nos odie, que sean inicuos, perdón, que no haya actos rectos. Podemos esperar eso y más. Porque para empezar, ellos están muertos en sus delitos y pecados y no pueden ser rectos con Dios. Pero de un cristiano no deberíamos esperar que fuera así. Un hijo de Dios que actúa con injusticia hacia las personas, un hijo de Dios que ofende a Dios como los incrédulos, un hijo de Dios tramposo, un hijo de Dios mentiroso,
Un hijo de Dios difamador, chismoso, murmurador. Un hijo de Dios rebelde como los de afuera, insujetos. Un hijo de Dios que practica la mentira. Un hijo del Dios mundano. Hermanos, a esto se refiere Dios como hacedores de iniquidad, y Dios los odia. Muchos dirán, ¿para qué vine? ¿Para qué vine hoy? Pues Dios te quiere salvar, hermano. Por eso estás aquí. Salmo capítulo 5, versículo 5. Los insensatos, dice el salmista, este salmo encierra una gran verdad. ¿Cuál es la verdad? Que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos, los que hacen iniquidad. Ahí está el punto. Dios odia a todos los que hacen iniquidad, los que no se conducen con rectitud. Dios los odia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Ya se dieron cuenta? Tampoco en esto Dios hace acepción de personas, Dios odia a todos los que hacen iniquidad, creyentes e inconversos, hombres y mujeres, niños y ancianos. Dios odia toda práctica injusta y a quienes lo practican. Bueno, hermanos, estamos ante la presencia de un Dios que es más que santo. Es santo, 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 3 veces santo. Y es lógico que odie Dios a todos los que hacen iniquidad. ¿No lo cree? El siguiente proverbio nos da una lista bastante clara de algunas prácticas de iniquidad que Dios odia, por si había alguna duda. Proverbios 6, versículo 16, nos va a dar una lista bastante clara de algunas prácticas de iniquidad que Dios odia. Proverbios 6, 16. ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Empezamos. 6 cosas odia, significa lo mismo que aborrecer. 6 cosas odia Jehová, y aún 7 abomina su alma. Empezamos con la lista, verso 17. ¿Qué odia? Los ojos altivos. Déjeme decir lo que significa. Se refiere a personas orgullosas que ven a los demás con menosprecio. Dios odia a la gente que ve con menosprecio a los demás. La lengua, número 2, dígale usted qué es. La lengua mentirosa significa personas que fraudean con sus palabras, que prometen cierto resultado y no cumplen. ¿Qué más odia Dios? Las manos derramadoras de sangre inocente. Significa personas que culpan deliberadamente a gente inocente. ¿Qué más? Verso 18. Díganlo ustedes, por favor. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto es, personas que planean cosas inmorales. Los pies presurosos para correr al mal. Esto significa personas que se apresuran para portarse mal en cualquier sentido. Verso 19, esa gente que dice es quincena y es fin de semana, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer hoy? ¿Qué se va a hacer hoy? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y a dónde vamos? ¿Y en cuánto nos va a salir la cooperacha y la tomadera y la bailadera? Y usted sabe, entonces, y cristianos dentro de ese sistema. Verso 19, y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Hermanos, toda esta lista de cosas se resume en una sola: iniquidad. Dios aborrece a toda esta gente. Oseas capítulo 9, versículo 15. Oseas 9, verso 15, dice:
Si después de 10 segundos no lo encontraron, ya no lo encontraron, hermano. A ver, escuchen. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues, miren nada más, ¿qué dice Dios? ¡Wow! El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de oportunidad, el Dios de compasión. Les tomé aversión, significa odio, por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. ¿Y qué más dice ahí? No los amaré más. A ver, pregunta, ¿no que Dios ama a todos? ¿No que Dios ama a todos? ¿No que Dios odia al pecado pero ama al pecador? ¿Qué acaba de decirnos Dios? Que Él odia a todos los que hacen perversidad en sus obras. Y Él dice, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Impresionante, hermanos. Verdaderamente impresionante. Dios odia a los desleales. Pero con Dios, a los que le son desleales a Dios. Hoy en muchas iglesias hasta se levantó un ministerio que se llaman los escuderos de David. Ellos se dedican a proteger al pastor, a cuidar de las necesidades del pastor, a no dejar que nadie, absolutamente nadie, se meta con el pastor a pesar de las cosas que haga. Es el ministerio de los escuderos del pastor. Aquí dice que Dios odia, aborrece y no amará más a los desleales. Impresionante, hermanos. Bueno, la Biblia está llena, hermanos, de ejemplos de deslealtad. Pero ¿por qué Dios los odia? ¿Por qué no puede seguirlos amando, ya que Dios es amor? ¿Por qué no puede seguirlos amando, hermanos? Creo que la respuesta la encontramos en las siguientes dos escrituras. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Lo entendió? ¿Por qué Dios no puede seguir amando a los desleales? ¿Por qué Dios no puede seguir amando a los mentirosos, a los homicidas, a los violadores, a los mentirosos? ¿Por qué? Lo acabamos de leer, porque Él es fiel y Él guarda el pacto de amor y de misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Verso 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Por eso Dios no los puede seguir amando. Y también Deuteronomio 32, versículo 4 lo dice muy claramente. Deuteronomio 32, verso 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿cómo son? Todos. ¿Cómo son todos sus caminos? Rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Seguimos pensando que Dios ama al pecador y odia al pecado? Esa es la razón principal de por qué Dios odia a los desleales. Porque Él ha sido fiel y la gente lo defrauda teniendo amores con el mundo en vez de amar al que los amó primero. Eso es deslealtad. Otro aspecto del odio de Dios
es que Dios odia las obras de los nicolaítas. Dios odia las obras de los nicolaítas. Leamos Apocalipsis 2, versículo 6, ahí lo dice. Pero tienes esto, le dice a esta iglesia, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, para entender esto, nos hacemos la pregunta: ¿quiénes eran los nicolaítas? Bueno, los nicolaítas eran hombres que tenían una forma de doctrina totalmente contraria a los atributos de Dios. Fíjense bien. Y dentro de los atributos de Dios, que ya mencionamos uno que era amor, hay otro muy importante, el atributo de la santidad. A ver, todos digan santidad. Entonces, específicamente los nicolaítas tenían obras contrarias a la santidad de Dios. Por eso Dios los aborrecía tanto. Dios decía, es negro, y ellos decían, es blanco. Dios dice, es malo, y ellos dicen, es bueno. Dios dice, te doy libertad, y ellos decían, libertinaje, hagamos lo que querramos, lo que nos guste. Entonces, ¿para qué Dios nos dio vida? ¿Para qué Dios nos creó si vamos a estar limitados? Esas eran las obras de los nicolaítas. Siempre iban contrarios a la santidad de Dios. Los nicolaítas atacaban directamente todo lo que correspondía con la santidad de los que creían en Dios. Y a veces no te topas con, y ya no digo con gente del mundo, con cristianos que tal vez vayan a otra congregación y platican contigo y te dicen, ay, ¿qué tiene de malo tomar? ¿O qué tiene de malo una bailadita? ¿O qué tiene de malo oír al Vicente Fernández? ¿No te topas con cristianos así, hermanos? ¿Cómo que qué tiene de malo, nicolaíta? La luz no tiene nada que ver con las tinieblas, absolutamente nada. No puedes amar a Dios y al mundo. No puedes tomar de la copa de Dios y de la copa de Belial. O eres frío o caliente. Si eres tibio, Dios te vomita de su boca. Y esa era la doctrina de los nicolaítas. Siempre enseñaban en contra de la doctrina de la santidad de Dios. ¿Qué tiene de malo que las mujeres se vistan de una forma inapropiada? Decían, bueno, no importa. Hablo de una doctrina dentro de la iglesia. Las obras de los nicolaítas eran doctrinas, eran forma de vida que le enseñaban a la gente. No importa que te tatúes como los del mundo, ya eres cristiano. Nada más ponte Cristo te ama, o Dios es amor, o cosas así, ¿no? Fíjense, el cristianismo está tan mal que si ustedes han leído en Apocalipsis que dice que en el muslo tiene una marca que dice, creo que dice fiel y verdadero. Dicen, ahí está, la Biblia dice que en el muslo tiene una marca que dice fiel y verdadero, y ahí se están poniendo fiel y verdadero, o yo amo a Jesús, o Juan 3:16. El cristianismo está tan hundido en el mundo, hermano. Han metido al mundo en la iglesia de tal manera que ya no distinguen entre lo santo y lo profano. Tengan mucho cuidado ustedes. Por eso Apocalipsis 2:15 dice, tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Repito, la doctrina de los nicolaítas enseñaba a los cristianos que dada la libertad que habían adquirido en Cristo, podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales con los paganos. Les decían al fin que somos libres en Cristo. Así que los nicolaítas, hermanos, instigaban a los cristianos a no observar las ordenanzas del concilio en Jerusalén. Eran hombres falsos, eran hombres turbadores que crearon para ellos una herejía diciendo que los alimentos ofrecidos a los ídolos podían ser exorcizados y luego comidos, y que cualquiera que cometiera fornicación podía recibir la paz al octavo día.
O sea, comete pecado de inmoralidad sexual, no te preocupes, dentro de 8 días quedas santificado. Esa era la doctrina de ellos. Impresionante. En pocas palabras, estas personas, los nicolaitas, promovían una vida licenciosa en el nombre de Cristo y de esa manera provocaban una desviación de la santidad de Dios hacia el libertinaje de Satanás. Eso, hermanos, odió Dios de los nicolaitas. ¿Y saben qué? Lo sigue odiando hasta el día de hoy. Dios odia toda y cualquier doctrina libertina que desvía a los hijos de Dios de la santidad. Odia, lo odia. ¿Verdad que no es fácil caminar en santidad, hermanos? Pero Dios ama eso. Es más fácil caminar en inmundicia y en contaminación que en santificación. Pero eso lo odia Dios. Ay, pastor, fue sin querer. A mí no me digas nada, ponte a cuentas con Dios. Dale una respuesta a Dios de tu pecado. Porque Dios en ese momento te está odiando. Ponte a cuentas con Él. Pídele perdón. Si te arrepientes de todo tu corazón, Dios te perdona. Pero si no, Dios te odia. Y que te odie cualquiera, no pasa nada. Pero que te odie Dios, eso es grave. Simplemente no entrarán al reino de los cielos. Dios odia toda doctrina libertina que desvía a los hijos de Dios de su santidad. ¿Sí, hermanos? Iglesias donde se permite que los jóvenes se tatúen, Dios las odia. Iglesias donde permitan que un pastor que cometió pecado siga predicando, pecado de adulterio, ese tipo de pecados donde los pastores tienen que dejar el ministerio, pero esos movimientos lo permiten, Dios los odia. En pocas palabras, iglesias donde no se predica arrepentimiento, santidad, nacer de nuevo y todo tema que nos lleve hacia la santidad, Dios los odia. Se puso duro, ¿verdad, hermanos? Y mire, yo venía bien tranquilo. Siguiente, Dios odia a los que juran falsamente. Uno de los 3 pastores que tuve, ahorita me acordé, agarraba la Biblia y ponía la mano sobre la Biblia y me decía, mira, te juro esto y aquello y lo otro. Qué grueso, ¿verdad, hermanos? Dios odia a los que juran falsamente. Miren, aquí hay 2 cosas que aclarar. La Biblia contiene muchas clases de juramentos, ¿sí? Hay juramentos que hace Dios y hay juramentos que hacen los hombres. El problema que vio Dios en esto, en este sistema de juramentos, no fue en sí el que la gente jurara, sino que detrás de los juramentos habían varios trasfondos que eran lo que a Dios realmente no le agradaba. Por ejemplo, algunos juraban por Dios. Ese era el peor juramento de todos. Más adelante lo vamos a ver. Otros juraban mintiendo para librar sus vidas de la muerte. Lo juro que yo no fui, solo para librar su vida de la muerte. Y otros juraban como tradición, pero no le daban el valor que tenía el juramento. El mundo jura cuál más, ¿no es cierto, hermanos? Juran no volver a tomar, juran que se van a portar bien, juran que irán a la iglesia, juran que van a serle fiel a sus cónyuges, juran que le van a echar ganas en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto al mundo perdido. Pero ¿qué de nosotros los que conocemos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros también hemos jurado por las mismas cosas? Peor aún, ¿cuántas veces hemos jurado y no hemos cumplido? Hermanos, los juramentos son enseñanzas y tradiciones que venimos arrastrando desde el principio de la existencia humana. Es una costumbre tan poderosa
que hasta los hijos de Dios han caído en este pecado contra el Señor. Santiago capítulo 5, versículo 12. Dios odia los juramentos. Dios odia a los que juran. Dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, ¿qué dice? Santiago 5:12. No juréis, ¿ya lo tienen? No juréis ni por el cielo. ¿Qué es ni por el cielo? No jures ni por Dios, ni por Jesucristo, ni por los ángeles, ni por el cielo, ni por el sol, ni por la luna, ni por nada que esté en el cielo, ni por la tierra. Es decir, no jures ni por tus posesiones, ni por tu trabajo, ni por tu negocio, ni por tu esposa, ni por tu esposo, ni por tu hijo, ni por tu padre, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Perdón, en condenación. Luego Levítico capítulo 19 versículo 12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Qué significa profanar? Significa contaminar. Y luego Mateo capítulo 5 versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue dicho a los antiguos? Mateo 5:33. No perjurarás, o sea, no jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y el pero de Cristo es un gran pero, hermanos, ¿sí? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, no hay poder en nuestros juramentos, hermanos. Mira, te juro que le voy a echar ganas. Eso no significó nada. Nada. ¿Sí? ¿Saben por qué el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles? Porque fueron hechos, no dichos, de los apóstoles. Y así hay muchos cristianos, solo dichos, juramentos, y no hay hechos. Impresionante. Voy terminando. Lo último, Dios odia la religión hipócrita. Con este termino. Dios odia la religión hipócrita. Y Dios se refiere a todas las doctrinas que aparentan la práctica de la piedad. Todas las religiones y doctrinas que aparentan amor, que aparentan ayuda, que aparentan espiritualidad, pero detrás se mueve un sinfín de intereses, sean económicos, políticos y hasta personales. Dios odia todas esas religiones. Hasta los cristianos están metidos en esta hipocresía. ¿Qué significa hipocresía? Literalmente denotaba en griego un actor de teatro. Eso es un hipócrita, uno que actúa, un actor de teatro. Y de ahí, de dar una representación ajena a la realidad de la propia persona, también se describe a una persona o religión engañadora, uno que pretende lo que no es, o que oculta sus verdaderos pensamientos a través de la religión, que oculta sus actitudes e intenciones bajo una máscara de falsas apariencias. Eso es hipocresía. Está grueso, ¿verdad, hermanos? Hipocresía es el que pretende o finge ser lo que no es. Es una transcripción que significa actor o protagonismo en el teatro griego. Los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De ahí que hipócrita llegara a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencias. Eso es hipócrita, y Dios odia a los hipócritas.
Dios odia tanto al mundo como a líderes, como a iglesias, sectas, religiones, congregaciones que se hablen en nombre de Él, pero que no lo representen. Dios los odia. Yo les voy a leer el libro de Amós. Dice así, Amós 5:21: aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Vean esto, hermano, Dios está diciendo que sus reuniones en la iglesia las odiaba. Dios odia, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? Por hipócritas. En la iglesia levantaban las manos y decían gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Y cuando salían, vivían como demonios. De hecho, Jesús censuró severamente la hipocresía, hermanos. Y en el Evangelio de Mateo empleó la palabra hipócrita 15 veces y la aplicó especialmente a los escribas y fariseos que eran notables por su fingimiento religioso. Mateo 6:2 yo les leo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16: cuando ayunes, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mateo 15:7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y por último, Mateo 16, versículo 3: y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene nubes obscuras el cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Uy, hermanos, ¿ahora entiende por qué lo llevaron a la cruz? Le dijo a los líderes: ustedes son unos hipócritas. Pero si hoy le decimos hipócrita a un líder que no esté predicando la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nos boletinan, nos excomulgan de sus congregaciones, nos inventan chismes y mentiras. ¿Por qué? Por decir la verdad, por llamarlos al arrepentimiento. Hermanos, aunque sabemos que vivimos bajo la gracia, ¿cuántos saben eso? Aunque sabemos que vivimos bajo el amor y el favor y la misericordia de Dios, no nos confiemos, ni tampoco ignoremos que Dios también odia a todas aquellas personas que no le aman y rechazan su ofrecimiento de gracia con su vida pecaminosa. Dile al que está a tu lado respetuosamente: no olvides que Dios también odia. Oremos, hermanos, inclinen su rostro. Te alabamos, Señor.